Bueno, vamos a hablar de introducción a la embriología para cirujanos. Sí, de verdad, posta. Y les juro que no va a ser tan grave porque va a ser dirigido nada más a lo que tienen que saber como para entender la anatomía del adulto. Nada más, no me voy a ir por las ramas. Y al final de la clase ya van a estar tan cancheros que van a poder decirme que esto es un embrión, por ejemplo, de la quinta semana del desarrollo. Aunque ustedes no lo crean. Bien. Entonces, empezamos por el principio. ¿Qué pasa cuando mami y papi se quieren mucho? Y ahí surge el porotito, así de lindo. Pero todo esto no empieza así, empieza en la primera semana de la segmentación, en la que el embrión tiene más o menos este aspecto. La imagen A es un ovocito que todavía no fue fecundado. Recién lo podemos ver fecundado en la imagen B, en donde está marcado por la flecha los dos prolúculos, el femenino y el masculino, lo que marcan que ya hubo fecundación, por ende sería la primera imagen que tenemos del embrión. Y el resto de las imágenes corresponden al resto de la primera semana del desarrollo, que es una semana que se caracteriza por el aumento en el número de células. Sin embargo, el sistema no aumenta su tamaño y está contenido todavía por la membrana pelúcida. Todo esto se va dando a lo largo del transporte del embrión por la trompa de falopio hacia la cavidad uterina. Cuando empezamos a entrar en la segunda semana del desarrollo, el embrión se libera de la membrana pelúcida y comienza la implantación, que además de implantarse el embrión, se empiezan a formar los tejidos extraembrionarios, que son el saco uterino y la cavidad amniótica. Y el embrión tiene más o menos esta forma. En esta imagen lo que podemos ver es el epitelio uterino y el embrión que ya está incluido en todo el espesor de la pared del útero. Igualmente sigue invadiendo el endometrio. Y de todo esto que vemos acá, lo único que es estrictamente embrión son estas células que están acá, que son muy pocas células. En este momento son aproximadamente 100 células, menos de 100 células. Todo el resto son o tejidos extraembrionarios, que son todos estos de acá, que van a estar involucrados en la formación de la placenta, o tejidos transitorios que después van a ser reemplazados. Entonces, yo les marqué un grupito de células y les dije, esto es el embrión, o sea, es un acto de fe lo que me están teniendo a mí porque no tienen ni un poquito de parecido. Entonces, ¿cuándo se empieza a aparecer un embrión? Y en verdad la pregunta es más que nada, ¿cuándo empieza a aparecerse un embrión humano? Porque este conjunto de células que yo les acabo de mostrar es igual en casi todas las especies, incluidas especies no mamíferas, como una mosca de agua. De hecho, los embriólogos estudian mucho en otras especies el desarrollo, porque es un mecanismo bastante preservado filogenéticamente y estereotipado. Eso quiere decir que en todas las especies se suele dar de la misma manera. Es un mecanismo que una vez que se activa el programa de desarrollo, se da de la misma manera en casi todas las especies. Pero hay un momento en el cual empezamos a poder distinguirlas entre una y otra. Y en los embriones humanos esto se da en la tercera semana del desarrollo. Le traje un recuerdo del pasado, que es la gastrulación. En este momento es cuando ya el embrión empieza a adquirir características propias de un embrión humano, que después empiezan a ver más manifiestas morfológicamente en la cuarta semana del desarrollo, que es el periodo somítico. Esta es una imagen de un embrión en la tercera semana del desarrollo, un embrión que está en plena gastrulación. Es un corte transversal a través de la línea primitiva, ¿sí? Otro recuerdo del pasado, que es el sitio donde las células del epiblasto, que es lo único que tenemos que va a ser embrión de verdad, migran a través de la línea primitiva y forman las tres hojas germinales, básicas para el desarrollo de un embrión. Para que se ubiquen un poco en el corte, esto que está acá es el embrión, estas son las células que están migrando, y todo el resto son tejidos extraembrionarios que van a estar involucrados en la formación de la placenta. Y esto que está acá es el pedículo de fijación, que después va a ser parte del cordón umbilical. Entonces ya podemos empezar a pensar cómo en la embriología cambian mucho las relaciones en el espacio de los distintos componentes a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental. ¿Qué cosas son importantes que ustedes se lleven de este periodo? Que se forman los tres tejidos germinales básicos, ectodermo, mesodermo y endodermo, que a grandes rasgos, como para que se acuerden más o menos qué forma cada cosa, el ectodermo es lo que va a estar relacionado con todo lo que es el afuera, ¿sí? La relación del embrión con el exterior. Entonces va a formar todo lo que son los órganos de los sentidos, la piel, el sistema nervioso central, todo lo que es el embrión y el afuera. En cambio, el endodermo es la relación del embrión con el adentro, con todo lo que lo mantiene vivo, con todo lo que es visceral, el tubo digestivo, el intestino primitivo, ¿sí? Las glándulas anexas, todo lo que es
del embrión y el adentro. Y el mesodermo lo podemos pensar como una interfaz entre ambas cosas. Entonces va a estar involucrado tanto en el adentro como en el afuera, en lo que es somático y en lo que es visceral, en lo que son tejidos de sostén y lo que son tejidos del parénquima, ¿sí? Que le dan la función a los órganos. La otra cosa importante de la gastrulación es que se establecen los ejes corporales básicos de un embrión humano. Vamos a poder empezar a poder definir claramente un eje medio lateral, dorso ventral y céfalo-caudal. Incluso se pueden hacer mapeos de las células que están en el epiblástico, que uno las sigue a lo largo del tiempo y podés decir que esa célula que está en ese epiblasto, si vos no la tocas, no le haces nada y la dejás ser, va a formar parte del corazón. ¿Sí? Eso ya está definido en este momento y se puede distinguir en un embrión de tercera semana del desarrollo. Todo esto lleva a que se establece el plan anatómico básico de los cordados. Esto es muy importante en embriología porque es un momento en el cual nosotros podemos empezar a distinguir una serie de características que son propias de un embrión, de un mamífero, ¿sí? Que nosotros ya los podamos ver, que lo distinguen respecto de otras especies. En este momento ya se establece toda la carga informativa necesaria como para el desarrollo de un embrión humano. Y eso es muy importante, porque hasta este momento, las fallas que se daban en el desarrollo eran fallas a todo o nada. O sea, si el embrión tiene una falla importante en la primera o en la segunda semana del desarrollo, el desarrollo se interrumpe, no tiene manera de compensarla. Pero a partir de este momento ya podemos empezar a distinguir los grandes órganos y sistemas, que es ya la cuarta semana del desarrollo, el periodo de organogénesis por excelencia, en donde ya podemos empezar a ver otro tipo de fallas, en las que vamos a empezar a ver malformaciones congénitas, malformaciones de otro tipo, y por supuesto también fallas que lleven a la interrupción del desarrollo. Pero empieza a haber otra serie de variables. Otra cosa importante de la gastrulación, que me olvidé de mencionar, es que se establece la asimetría izquierda-derecha. En este momento, por ejemplo, si se da una falla en ese mecanismo, es cuando tenemos los hitos inversos. Entonces entramos en la cuarta semana del desarrollo, el periodo somítico, que es, dijimos, el periodo de organogénesis por excelencia. En este momento se establecen los grandes órganos y sistemas, los esbozos de los grandes órganos y sistemas de un embrión, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante también ocurre en este momento del desarrollo? Se cierra el tubo neural, entonces las fallas en esos mecanismos dan origen a fallas grandes del sistema nervioso central, como los casos de anencefalia, hidrocefalia, espina bífida, que son todos defectos del cierre del tubo neural. Se establece el intestino primitivo, que es esto que nosotros vemos acá en amarillo, que el amarillo viene a marcar lo que es el endodermo, que es el esbozo principal de la mayor parte de los grandes sistemas de órganos. Se establece el esbozo cardíaco, se pliega el tubo cardíaco y empieza a desarrollarse el tabicamiento cardíaco, entonces empezamos a poder reconocer un corazón con 4 cámaras más adelante en el desarrollo. Y acá yo les puse dos imágenes, una que es un embrión en un corte sagital y otra que es un embrión en un corte transversal, como para que vean cómo cambió la forma del embrión en la cuarta semana del desarrollo y cómo se volvió una estructura mucho más compleja que ese conjunto de células que yo les marqué al principio y les dije, créanme, este es el embrión, ¿sí? Nosotros acá ya podemos distinguir un tubo neural, que es lo que dijimos que va a estar relacionado con el sistema nervioso central. Todo esto es ectodermo, piel y sentidos. Esto que está acá son los somitas, que es todo lo que es osteocartilaginoso, músculo esquelético, ¿sí? También dermis. Esto que está acá, que es mesormo intermedio, que va a ser todo lo que está relacionado con el sistema urogenital. Y después llegamos al mesormo lateral, que como esta clase de embriología va a terminar en desarrollo digestivo, es bastante importante resaltarlo. Ya así, a grandes rasgos, podemos ver que hay dos cavidades, una acá y otra acá. Esta cavidad es la cavidad del endodermo, del intestino primitivo, que va a ser el futuro sistema digestivo, partes de por lo menos. Y esta otra cavidad es el celoma, que son las cavidades corporales. Celomas tenemos 3, peritoneo, pleural y pericárdico, ¿sí? Y vemos que el mesodermo lateral se divide en 2 hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal es la que va a estar relacionada con todo lo somático, la relación del embrión con el afuera, por ende se va a relacionar con el ectodermo. Y la hoja visceral va a estar relacionada con todo lo que es justamente visceral, la relación del embrión con el adentro. Así que se va a asociar al endodermo. ¿Sí? Seguimos. Organizamos en 3 sectores, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior.
que el intestino anterior, anatómicamente en el adulto lo podemos identificar hasta el wirsum, porque es todo lo que es faringe, laringe, sistema respiratorio, esófago, estómago y duodeno hasta la segunda porción. Después el intestino medio, que es todo el resto del duodeno, el intestino delgado hasta el primer tercio del colon transverso, el intestino posterior, que son los últimos 2 tercios del colon transverso, hasta el recto, básicamente. Y también de la vejiga y la uretra, el intestino posterior, que esto va a ser importante cuando hay otras fallas del desarrollo que ya les voy a contar. Entonces, este dibujo que les puse acá va siguiendo a lo largo del tiempo el desarrollo del intestino primitivo. ¿Qué cosas me parecen importantes de esto? Hablamos del intestino anterior, de todo lo que está relacionado a hoja visceral del mesormo lateral. En esta parte que está acá, que ven que no está pintado de rosa, el mesormo lateral está formando el corazón. Es donde están los arcos faringios, no sé si se acuerdan de todo eso, pero toda esta región va a dar lugar a todas las glándulas anexas de la región cefálica, o sea, tiroides, glándulas salivales, todo lo que se encuentre a ese nivel, el corazón, los pulmones. Del eflujo pulmonar hacia abajo, hasta el intestino medio, lo que tiene de particular esta región es que tiene meso anterior. Eso va a ser importante después cuando hablemos de la anatomía del adulto, porque van a tener, los mesos sabemos todo lo que son, o sea, ¿qué es? ¿Qué es un meso? Básicamente, una definición genérica y rápida de meso. Ay, lo vimos hace poquito, chicos. Tiene una definición en embriología que es más simple todavía. Tejido Una hoja de de peritoneal que fija un órgano a la pared a la pared abdominal. Exacto. A la pared. Lo podemos definir muy genéricamente como la interposición de 2 hojas de peritoneo que unen un órgano a la pared, ya sea anterior o posterior, en verdad. Estamos acostumbrados a hablar de un meso dorsal, porque es lo más fácil de ver, y porque ya en la anatomía del adulto el meso ventral cambia tanto que es más difícil de ubicar. Pero los mesos ventrales es básicamente lo mismo, es una interposición de peritoneo, una superposición de peritoneo visceral que conecta el órgano a la pared anterior. ¿Sí? Que es esto que vemos acá pintado en rosa. Todo esto es meso ventral. Que yo sé que esto no les va a importar mucho, pero son los órganos que también, en la maqueta que les mostré antes, o sea, en esta, todos esos órganos en este momento están acá. Es este endodermo que está en contacto con el septum transverso. Bueno, esto va a ser importante después cuando les hable de la rotación y demás. Entonces, esto que está acá es el septum transverso, que como ven, justo por debajo tiene todo lo que es el esbozo del hígado. Y acá lo que vemos es la rotación de las asas, a grandes rasgos. Pero vean cómo acá el intestino anterior empieza a tener todo un desarrollo mucho más importante, que antes era algo muy chiquitito en relación al septum transverso casi, y ya empieza la rotación de las asas, que ahora se va a ver un poquito mejor, y nos plantamos en el periodo somítico un poquito más avanzado. Acá ya estamos entrando en la 5ª semana del desarrollo, ¿sí? Todo esto que está pintado de celeste es todo lo que está en relación a mesodermo lateral hoja visceral, por ende todo lo que va a estar asociado a celoma, a peritoneo, ¿sí? Que este celoma tiene continuidad con el celoma umbilical, o sea, bueno, no me van a ver la mano, pero para acá, más para afuera está la placenta ya, ¿sí? Acá se va a formar el cordón umbilical. Esto es la membrana cloacal y esto es la membrana bucofaringea. O sea, todo esto es el intestino primitivo. Y esta es la porción del intestino posterior que se forma en relación a mesénquima caudal, por ende no está asociado a serosa. Y acá está desembocando el sistema urogenital, acá se va a formar la vejiga. Y como ven, esto que es vejiga y esto que es recto está bastante poco separado. Esto, por ejemplo, en las palomas nunca se termina de separar, por eso las palomas tienen cloaca, y no tienen por eso es tan fea la caca de paloma, básicamente orina y materia fecal junta. Y caca. Y esta es la membrana cloacal. Si se dan defectos del desarrollo de la pared abdominal a este nivel, por ejemplo, genera lo que son las extrofias vesicales, ¿sí? Que es un defecto de la formación de toda la pared infraumbilical, porque piensen que si esto es el cordón umbilical, esto es lo único que tenemos de pared abdominal infraumbilical. Nada, básicamente.
Entonces los defectos del desarrollo de ese nivel generan las extrofias vesicales, o sea que no se forma nada de pared abdominal anterior, o prácticamente nada, desde el borde inferior del ombligo hasta el recto. O sea, no tenemos pared anterior de la vejiga y no tenemos uretra. ¿Sí? En dos defectos grandes, por supuesto. Todo puede ser un poco menos, pero en un defecto grande sí. Y esto que está acá es el esbozo del riñón. Acá les puse unos cortes, es casi anecdótico, más que nada para que lo vean, pero esto es un corte a nivel de la región faríngea. Acá se están formando todos los que son los pares craneales, que son los que se forman a nivel de los arcos branquiales. Esto es todo mesenquima faríngeo. Y esto es el tubo neural que está empezando a formar, ya en este momento está empezando la primera migración neuronal, están formándose las primeras células de la glía, y todo el sistema nervioso central, acá estamos a nivel del encéfalo. Y esto es el intestino anterior, que es acá si mal no me equivoco, estamos a nivel de la faringe todavía. Sí, es la faringe, ahí dice. Esto, es la faringe. Esto es un corte un poquito más caudal, como ven acá ya estamos en un corte a nivel del corazón. Fíjense que vemos dos luces de tubo neural, porque es como si estuviéramos cortando por acá. Entonces estamos agarrando el tubo neural dos veces, básicamente. Nos vamos un poquito más para abajo, más hacia caudal, acá tenemos dos cortes que pasan bien a nivel del corazón, pero fíjense que acá está el pericardio, o sea, se sigue manteniendo esta relación entre hoja visceral y hoja parietal, o sea, esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. Yo les dije que a nivel del corazón, el mesoma lateral estaba justamente formando el corazón. Entonces, ¿qué hay acá? Sobre todo crestas neurales, ¿sí? Por eso son defectos que en general vienen asociados, o sea, si hablamos de fístulas, problemas a nivel del esófago, las primeras porciones también vienen acompañados de defectos de tabicamiento del corazón, porque estamos hablando de los mismos genes y los mismos mecanismos que regulan el comportamiento de las crestas neurales. Entonces, si fallan en un lugar, fallan en varios lados. La fisura palatina, los defectos de tabique, los problemas también de pared del esófago, fístulas, atresias, todos en general vienen como un paquete. Por eso se habla mucho de síndrome congénitos, porque no hablamos de una sola malformación, de una sola alteración del desarrollo. Next. Falta poquito. Acá estamos a nivel del intestino medio. Otra cosa que no dijimos del intestino medio es que el intestino medio al inicio del desarrollo es el nivel a través del cual se comunica el embrión con mami, básicamente. Es donde se continúa el celoma embrionario, por ejemplo, con el extraembrionario, y todo esto que está acá va a formar el cordón umbilical. ¿Sí? Y es lo que después va a dar lugar a la hernia umbilical congénita, que es cuando se hernian las asas intestinales hacia el celoma umbilical, o sea, las asas intestinales básicamente se vienen para acá. Y acá tenemos un corte un poquito más caudal, ya estamos a nivel del intestino posterior, donde todavía hay un poco de celoma, porque todavía no estamos demasiado caudal, y creo que no les puse uno más caudal con mesenquima caudal, no. Pero bueno, llegamos a cuando ya casi le podemos decir Bruno, esto ya es un bebé, prácticamente. Estamos en la 12ª semana del desarrollo, ahora estamos entrando en el segundo trimestre, y fíjense que ya empieza a tener rasgos anatómicos muy claros, o sea, ya empezamos a poder distinguir, sin irte a lo abstracto, los esbozos de los grandes sistemas de órganos. Entonces, esto acá es dorsal, esto acá es ventral, y tenemos dos cortes transversales. Si yo les dije dónde se producía la hernia umbilical, este corte a qué nivel se está dando. Intestino medio. ¿Intestino medio? O sea, eso, no. Mirá, Mariana, estás reenganchada, no esperaba que me respondas. ¿Viste? Bueno, estamos a nivel del Se intestino medio. despertó recién. Claro. Pero fíjense que algo que también podemos empezar a ver es que está cambiando esta relación a nivel del eje cefalocaudal, porque hay otros elementos del intestino anterior. Esto que está acá es el estómago, esto es el vaso, y esto es el hígado. ¿Sí? Y estas luces estrelladas que se ven acá son duodeno. Fíjense, esta imagen para mí tiene muchas cosas que son bastante lindas de ver. Y estos son los riñones, que están acá. Entonces, de acá para acá, estamos en todo lo que es retroperitoneo. Fíjense que acá se está formando la médula espinal, ya empezamos a distinguir sustancia gris de sustancia blanca. Acá se está formando la vértebra, los músculos paravertebrales. Todo esto ya empieza a ser dermis. ¿Sí? Ya tiene bastantes componentes de persona. Y estos son los grandes vasos. ¿Y esto que está acá qué es? Esto que estoy marcando con el mouse. ¿Alguno se anima? La vena umbilical. No, más grande todavía, incluso. Es meso. Todo esto. Parece meso, pero no sé. Es el meso. Que algo que ya empieza a manifestarse como componente de meso, que es verdad la definición del adulto, es el pedículo vascular.
porque todos los mesos, además de ser la superposición entre dos hojas de peritoneo visceral, tienen un pedículo vascular que es la irrigación central del órgano que está asociado a ese meso. Los mesos toman nombre según el órgano al cual están conectados, o sea, mesoesófago, mesogastrio, mesoduodeno, mesenterio, mesocolon. Nosotros hay mesos que no los vemos tanto en el adulto porque no tienen esta disposición tan clara, pero no significa que no lo hayan tenido. Y esto que está acá, esta luz, es el celoma, sería el peritoneo. Y esto es un corte un poquito más cefálico, que es a nivel del corazón, estos son los esbozos de los pulmones, y esto es el corazón primitivo, que ya está, ven que tienen ya 4 cámaras, o sea, ya ocurrió el trabicamiento. Este es el celoma pericárdico y este es el celoma pleural. Y esto es una reconstrucción de cómo sería el embrión en este momento del desarrollo. Todavía se llama embrión, aunque ustedes no lo crean. Y esto es la hernia umbilical, que ven que en verdad se mete al cordón umbilical, básicamente. Por eso cuando falla el retorno de las asas, ves las asas afuera del bebé, toda recubierta por membrana amniótica. ¿Acá en qué ¿Sabes? semana estamos? Que eso me perdí. Esta imagen. ¿Qué? ¿En qué semana estaríamos? 10ª. Segundo trimestre. Principio de segundo. Estás entrando, claro, el segundo trimestre. La hernia umbilical se produce porque en un momento empieza una tasa proliferativa muy alta de lo que es el intestino medio, que son las asas intestinales, y empieza la rotación del intestino, que ahora les voy a mostrar otra imagen de eso. Por ende, y el hígado crece mucho de tamaño, porque en este momento el hígado es hematopoyético, o sea, el hígado está formando las primeras células sanguíneas del embrión. Claro. Entonces es muy grande. Y es lo primero que tiene color, por ejemplo, en el embrión, porque todavía no hay formación de melanocitos, no hay melanina, la piel no tiene color, es transparente. Entonces lo único que tiene color en este momento es el hígado, que se ve bien rojo, bien claro, porque está formando las células sanguíneas, que es el primer pigmento que hay. Entonces no hay mucho espacio en la cavidad abdominal. Por eso van a un lugar de menor presión, que es el cordón umbilical, y se van para afuera. Cuando empieza a crecer más la pared abdominal, el hígado deja de tener el rol hematopoyético, empieza a haber menor presión en la cavidad abdominal, más espacio, entonces las asas vuelven. Por eso los defectos de pared abdominal, los embriones que tienen hernia umbilical congénita, en verdad el defecto que tienen es una pared abdominal muy poco desarrollada. Y son plásticas que parecen sencillas, pero en verdad lo que tenés que hacer es reconstruirle toda la pared que no tiene casi, porque no la desarrolló, por ende no pudieron volver las asas. O la otra alternativa es que tengan otros defectos de órganos, como por ejemplo una hepatomegalia, o un tumor, que hayan generado ocupación del espacio, por ende no pueden volver las asas tampoco. Por eso parece una patología relativamente benigna, pero no es tan benigna. Sí, y eso no tenía 2 nombres, después estaba la gastroquisis. Y la onfalocele, pero no sé si es esa. Claro. La gastrosquisis en verdad es otro mecanismo el que falla. O sea, las asas vuelven, pero hay algún otro defecto de pared que produce una debilidad de pared, por ende se vuelven a herniar para afuera. Pero eso es porque hay una solución de continuidad de la pared. En general lo que vos ves ahí es el cordón umbilical y al costado las asas. Porque las asas volvieron, o sea, ya no están más en el cordón umbilical, como en la hernia umbilical congénita, que eso es en verdad es el onfalocele. Hernia umbilical congénita se habla cuando está todo bien, y onfalocele es la patología. Bien. La gastrosquisis, las asas volvieron para adentro, pero la pared abdominal era muy débil, tenía algún problema, por ahí miraron mal los somitas, no hay crestas neurales, tiene algún problema neurogénico, por ende se rompe y salen para afuera. La gastrosquisis puede estar cubierta por cualquier cosa, básicamente, por piel, por un pedacito de músculo, o directamente en contacto con el tejido amniótico, que es lo más grave, porque el tejido amniótico, el líquido amniótico es muy erosivo de las asas, de lo que sería la cerosa, es como si fuera una peritonitis permanente, básicamente. Bueno, esto que está acá es la rotación de las asas. La imagen A es cuando recién empiezan a formarse las asas. Esto que está acá es lo que después va a formar el uraco, ¿sí? Que es el alantoides, que ya establece una asa previtelina y posvitelina. Esto empieza a tener una rotación alrededor de un eje, que es la arteria mesentérica superior, que es lo que ven en la imagen B. Entonces empieza a rotar y es lo que le da la forma a las asas de yeyuno y de ilion, que es como así, como si fuera un cuadrado que le falta uno de los lados. Que eso es por cómo se va dando la primera rotación. Y a medida que empieza a crecer y están rotando,
En el intestino anterior, un poco más arriba, estamos en esta región, se va a dar otra rotación, pero no en torno a un eje transversal, sino un eje longitudinal. Entonces empiezan a girar así. Y es esto que vemos acá. Lo que antes estaba en una misma línea en cuanto al eje dorso-ventral, se lateraliza y empieza a estar en el eje medio-lateral, que es cuando se forma la trascavidad de los epiplones, básicamente. Entonces lo que nosotros vemos acá es el esófago y el hígado. Esto es el mesoventral, que yo les había dicho antes, y esto es el mesodorsal. Entonces cuando empieza a rotar, el hígado termina teniendo su posición definitiva, que es a la derecha. Esto es el vaso, que está teniendo su posición definitiva a la izquierda. Esto es el meso anterior y esto es el meso posterior, ¿sí? Y acá se forma la trascavidad de los epiplones, ¿sí? Que después en la imagen de abajo ya se ve un poquito mejor porque se está empezando a formar también el aumento mayor, que es el, por así decirlo, el meso dorsal que se estira y forma el aumento mayor, ¿sí? Bien, y también cuando las asas salen para afuera, a nivel del intestino posterior, el intestino posterior no rota mucho, acompaña más que nada la rotación del intestino medio, y se va quedando ubicado en relación a cómo van saliendo las asas para afuera, que van tirando del meso del intestino posterior, y forman después la forma de, también casi cuadrada del intestino posterior, del colon. Y por último, y ya los dejo de aburrir con embriología, desarrollo digestivo, el desarrollo de la mucosa, de cómo se forma la luz del intestino, cómo se terminan formando esto que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, vellosidades, las vellosidades del intestino. Al principio la luz intestinal tiene esta forma, que es la A, que es básicamente un epitelio, que esto es endodermo, asociado al mesormo lateral, hoja visceral, y empieza a haber una proliferación celular que empieza a ocluir la luz, que es lo que vemos acá. Y llega un momento en el cual la luz está completamente ocluida. No nos importa, no nos molesta mucho, porque en este momento en verdad lo único que pasa por ahí es líquido amniótico, incluso probablemente todavía tenga membrana bucofaringea, membrana cloacal, entonces no esté pasando mucho líquido amniótico por ahí, no genera grandes problemas. Pero esto es un mecanismo que genera, en resumidas cuentas, en biología es básicamente con qué se van encontrando las células y en qué momento. Entonces, cuando empieza este proceso de oclusión, cambia las relaciones en el espacio de todas las células. Entonces, se están encontrando con ambientes nuevos que desencadenan mecanismos nuevos. Y esto genera una remodelación de la luz, que después toma esta forma definitiva con la formación de vellosidades, porque permite que empiecen a interactuar células con otras células que antes no estaban en contacto. Y eso genera mecanismos de información a nivel intracelular distintos. Por eso es como dijo Antonini me sale. Yo cambié, entonces todo cambió, básicamente. Y se forma un aumento de la superficie de contacto de la luz con el epitelio. Sí, ojo, fue re profundo. Y por ende favorece la absorción. Bueno, y esto fue embriología, introducción a la embriología. Ahora pasamos a anatomía del colon, que acá está. Sí, estoy por convulsivar. Te estaba por felicitar, pero me olvidé que te estaba por decir. Esto era solo para darle unas ideas a Arzur, porque como le molestan los colores, dije, esta diapositiva es perfecta para él. ¿Se ve? Sí, se ve. Tuve que bajar el brillo a la pantalla y estoy por vomitar. Así que bueno. No tiene, Vero, no se ve en presentación, tipo, se ve como tu pantalla. A ver. ¿Ahí? A ver, Ahora sí, ahí. perfecto. Bueno. Entonces ya le pasamos los fibrinolíticos a Arzur, lo superó, y ahora sí, anatomía del colon. El colon es un órgano tubular que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el recto. Podemos definir intestino grueso hasta el ano, que incluyendo el recto, que son los últimos 13 a 15 centímetros del intestino grueso. Bien. Acá lo tenemos en sus distintas regiones, lo podemos regionalizar de distintas formas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de colon transverso, derecho e izquierdo. También hay regionalizaciones en función a lo que hablábamos de la irrigación, que también sería básicamente intestino medio y posterior.
según el territorio de irrigación por arteria mesentérica superior o inferior. También lo podemos pensar en función a su distribución en cuanto a la progresión del bolo alimenticio, sea ascendente, descendente. Pero bueno, nosotros usamos mucho la clasificación de derecho-izquierdo, que sería entonces ciego, colon derecho o ascendente, colon transverso, colon izquierdo o descendente, colon sigmoides y recto. ¿Sí? ¿Cómo podemos distinguir macroscópicamente rápido y pronto el colon del intestino delgado? Por 3 cosas. Tenemos, por un lado, las tenias, ¿sí? Por otro lado, los austros, que son estas dilataciones en forma de semiluna que va teniendo el colon a lo largo de toda su extensión, y los apéndices epiploicos o apéndices omentales. Ya nosotros viendo alguna de estas 3 características podemos posicionarnos en el colon, que no las manifiestan el intestino delgado. Bien, acá tenemos distintas alteraciones anatómicas que puede llegar a tener el colon a nivel del sigmoides, que es para tener en cuenta. Esto sería lo más común, lo que vemos acá a la izquierda, y esto son otras manifestaciones que puede llegar a tener. Las famosas fascias de Tolt. Ya esto lo hablamos nosotros antes cuando hablamos de peritoneo, pero ¿por qué lo volví a poner también, además de porque hace a la anatomía del colon? Con lo que hablábamos antes, si nosotros nos ubicamos, esto que está acá, ¿qué es? Duodeno. Duodeno, bien. ¿Esto? Colon ascendente. Ascendente. ¿Y esto? Ascendente. Descendente. Bien, por ende, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es arriba y esto es abajo, ¿sí? Y esto es la línea media. Entonces, si esto es duodeno y esto es colon, en un embrión esto hubiera estado bastante más cefálico, estamos a nivel del intestino anterior / medio, y esto es bien posterior. Entonces, hay un momento del plegamiento en el cual lo que antes estaba alineado en la línea media también deja de estar alineado en la línea media y se empieza a posicionar en el mismo eje dorso-ventral, porque esto estaba mucho más abajo que esto. Entonces, lo que estaba más arriba ahora pasa a estar más atrás, ¿sí? Y este meso, que antes se continuaba en la línea media con este, pasa a estar por delante. Y así se forman las fases de coalescencia, ¿sí? Que son las fases de Tolt y de Fredet y de Treitz. Que básicamente la fase de coalescencia entonces serían 2 hojas de peritoneo visceral con el peritoneo parietal o con otro meso, ¿sí? La fase de Tolt 2 sería el mesocolon derecho con el peritoneo parietal. La fase de Fredet, que es la pre-duodenopancreática, sería el meso del colon con el meso del duodeno. Y la retroduodenopancreática, que es Treitz, es la del meso del duodeno con la hoja parietal del peritoneo. Y Tolt 1 y Tolt 3, ¿alguien me las dice? El meso del Tolt colon 1 es izquierdo. retropancreática, o sea, la cara posterior del cuerpo del páncreas con el peritoneo parietal posterior, y Tolt 3 es el mesocolon descendente, el peritoneo parietal posterior. Y entienden que esto todo antes estaba alineado. Entonces, cuando se desorganiza, se terminan organizando en un eje dorso-ventral. Más arriba, esto está formando la transcavidad de los epiplones, por ejemplo, esta alteración del espacio. Bien, seguimos. Entonces, vamos a empezar parte por parte. Dijimos que arrancamos con el ciego, entonces acá lo que vemos es la válvula ileocecal, ¿sí? La desembocadura del ilion en el ciego, y esto que sería el esfínter, que es la válvula ileocecal, que es cómo se organizan las fibras musculares alrededor a este nivel. Y después acá vemos el apéndice vermiforme, que es la otra desembocadura a nivel del ciego, con el orificio del apéndice vermiforme. Esto, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que esto es lo que cortaban en los trabajos que hacían la reconstrucción de la válvula ileocecal, que hablamos la vez pasada. Bien. ¿Algo más de esto? No, nada más. ¿Cómo encontrás el apéndice? ¿En qué sentido? Cuando estás operando, por ejemplo, cuando haces una apendicectomía. ¿Cuál es el reparo anatómico para encontrar el apéndice cifoide? Escucha, el apéndice cervicular. El Cecal. no, muy arriba. Y el ciego, encontrarla. Bueno, el ciego está bien, una. Si encontrás la válvula ileocecal, más o menos a cuánto está el apéndice.
2-3 centímetros. 2,5 centímetros. Otra manera, La Em, confluencia de quién. las confluencias de las 3 tenias, es verdad. exactamente, las confluencias, o sea, te guías por la tenia y la tenia te va a terminar yendo hacia el apéndice. Para tenerlo en cuenta. Sigamos. Bien, me gustó. Ahora igual lo vamos a volver a ver. Esto es una imagen así más general, global, de lo que es la irrigación de todo el colon. Dijimos que a grandes rasgos vamos a tener un territorio que pertenece a la arteria mesentérica superior y otro que pertenece a la arteria mesentérica inferior, que serían arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Y ahora lo vamos a ir desglosando, ya vamos a volver a esta imagen. Ahí está. Arrancando entonces, para pensar la irrigación desde el ciego hacia adelante, el ciego y la última porción del ilion, junto con el apéndice, se irrigan por la rama terminal de la arteria mesentérica superior, que es la iliobiseco-apendículo-cólica, la famosa iliobiseco-apendículo-cólica, que tiene una rama ilial, biseco, que es la rama cólica que da la cecal anterior y posterior, apendículo, que es la apendicular. Iliobiseco apendículo cólica. Está bien, sí, ya dije todo. Y esta sería la arteria apendicular que discurre a lo largo del mesoapéndice y es la que ligamos cuando ligamos el meso. Y acá hay otra imagen donde se ven mejor la cecal anterior y la cecal posterior que salen de esta rama ilial. Y esta sería la rama cólica, que no sé si la marqué. Seguimos. Vamos más para arriba, entonces estamos subiendo hacia el colon derecho, colon ascendente. Esta es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Que vemos, acá dijimos entonces que daba las cecales, la rama ilial y la rama cólica, que es todo lo que va a irrigar también el ciego, y la rama cólica también irriga la primera parte del colon derecho. Después tenemos la arteria cólica derecha, que cuyas ramas se anastomosan entre sí junto con la rama cólica, las ramas iliales, y forman los arcos vasculares de las cuales después salen los vasos que finalmente penetran en el colon. Después, esto se ve mejor acá. La arteria cólica media, que también irriga parte del colon derecho y el colon transverso, ¿sí? Y después nos vamos hacia el colon descendente o colon izquierdo, en donde tenemos ya territorio, dijimos, de la arteria mesentérica inferior. Entonces tenemos la arteria mesentérica inferior, que tiene una rama ascendente y una rama descendente. Y después las arterias sigmoides, que son las que discurren a través del mesocolon sigmoides, por ende irrigan el sigmoides. Y la última rama, que es la rama rectal superior, que irriga el recto superior. El recto vamos a hablar. Apendículo cólica. Sí. La última. Es ahí. Cuando nosotros hacemos una colectomía derecha, por esa irrigación, ¿qué otra cosa nos vamos a llevar? El ilion distal. El ilion distal. La anatomía de todo esto explica la técnica quirúrgica que después nosotros vamos a hacer, ¿se entiende, no? Exacto. Sí. Bien, cuando nosotros hacemos el orificio, no sé si se acuerdan, pero cuando nosotros queremos hacer la sección del colon, siempre le hacemos un orificio, pasamos una guía de suero o algo, ¿se acuerdan? Que siempre lo hacemos muy cerca de la pared del colon, ¿se entiende? Que lo hacemos, no sé, mi cursor. Pero una cosa es hacerlo en cualquier lado de todo el meso y otra cosa es hacerlo cerquita de la víscera. La irrigación es diferente. En cambio de llevarnos una de las arterias principales, podemos romper, pero una de las más... de los vasos rectos. Eso, no me salía. Gracias, Fabi. Bueno, bien. O sea, lo que está diciendo Agus, bueno, Sí. nada, sí. No, sí. Bueno, no, nada. Vas a decir la importancia del arco del renano y lo que dice Agus es el área vascular. De 3, eso. Sí, lo que hablamos la otra vez. Pero contalo. Iba a ir por otro lado, pero dale. No, dale, seguilo y después, de última, lo que no digamos, lo repasamos. Bueno, esto que está acá a la derecha son distintas alteraciones, variaciones, mejor dicho, anatómicas de cómo pueden dar sus ramas las arterias.
esto, por ejemplo, es una alteración anatómica en la cual hay un tronco común para la cólica derecha y la cólica media, en lugar de ser ramas de la arteria mesentérica superior. Después, un tronco común para la cólica derecha y la ileocólica, en lugar de nuevo, ser ramas independientes de la arteria mesentérica superior. Acá directamente no hay arteria cólica media y hay una rama que se desprende de la cólica izquierda. Después, esto que está acá, que es la ausencia de la cólica derecha, ¿sí? Que también se irriga por ramas entonces que van de la ileocólica y del... ¿Es lo que se hace vos, Fabi? No sé, ¿qué vas a decir? Ah, no. Sí, puede Bueno, ser, ¿eh? O sea, Eh, seguí hablando, como que no adivino qué vas a decir. no, que es una alteración anatómica, que es el arco regular entre las arterias media y cólica izquierda, que no hay mucho más para contar eso. Ah, no, nada que ver, estoy del lado izquierdo, no estaba, vos estabas hablando de otra cosa. Bien. Seguimos. Esto es el retorno venoso del colon, que también va a ser de vena mesentérica superior e inferior. La vena mesentérica inferior después se junta con la vena esplénica y forma el tronco esplenomesoraico, que después, junto con la vena mesentérica superior, forman la porta, que es lo que habíamos hablado antes, en otras clases. Y estas son las relaciones posteriores del colon. ¿Qué relaciones importantes hay? Esta imagen es como si hubiéramos hecho una colectomía total. Solo quedó el recto. Entonces está disecado todo lo que es el meso y vemos el retroperitoneo, básicamente. ¿Sí? Dijimos que los mesos entonces eran dos superposiciones de hojas viscerales del peritoneo y un pedículo vascular. Este es el pedículo vascular que quedó seccionado cuando sacamos este meso, entonces este es el de la arteria mesentérica superior y por acá está el de la arteria mesentérica inferior, que no lo estaría encontrando, no lo veo. Acá. Bien. A nivel del colon derecho, las relaciones posteriores más importantes que tenemos son, como siempre hablamos, la cirugía del colon derecho es la cirugía del duodeno y del colon izquierdo del uréter. Porque acá el uréter, se ve tú que viene por acá, quedaría relativamente lejos en la disección cuando hacemos el decolamiento del colon. Recién nos lo empezamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Un poco más arriba, que es donde podríamos llegar a encontrárnoslo y lesionarlo. Si nos vamos más hacia cefálico, nos vamos a encontrar el polo inferior del riñón y la segunda y la tercera porción del duodeno, que es la parte donde el decolamiento tiene mayor riesgo también de lesión del duodeno. Después, si nosotros seguimos el meso transverso, nos vamos hacia la izquierda. Habíamos hablado antes, cuando hablamos de peritoneo, que el mesocolon transverso divide el abdomen en una región, compartimentaliza, mejor dicho, el abdomen en una región supramesocolónica e inframesocolónica, y pasa a nivel de la segunda porción del duodeno. Que también hacia arriba, ¿qué otra cavidad importante vamos a tener? La transcavidad La transcavidad de los epiplones. de los epiplones. Entonces acá estaríamos a nivel de las fases de coalescencia también. ¿Sí? Acá estaríamos a nivel de la fase de la TOL2, la preduodenopancreática, después esta sería TOL1 y TOL3. Nos seguimos yendo hacia la izquierda y las relaciones importantes que tiene el colon izquierdo en su cara posterior es el polo inferior del riñón izquierdo y después más hacia caudal del uréter, que como vemos es un poco más El uréter accesible. está más medial ahí. Es el ¿Qué? que está por delante de los bajos. El uréter. Claro, que es... No lo veo, para acá. Claro, no es ese. Sí, es ese. Es este. Bien, y acá es este. Bien. Y bueno, los vasos ilíacos también. Esto sería el drenaje linfático del colon, por eso siempre cuando hablamos de una resección de colon con criterio oncológico nos tenemos que ir bien hasta la base de la arteria, porque si no, no nos estamos llevando todos estos ganglios, ¿sí? Porque tenemos los ganglios que están bien pericolónicos
y después ganglios que son más cercanos al pedículo vascular, que van a tomar su nombre según dónde están, básicamente. Los paracolónicos, los nódulos sigmoides, preaórticos, según qué estructura tienen cercana. Y listo. Creo que no hablé de lo que Fabi quería hablar, así que vuelvo para atrás. Ay, mierda. Fabi, ¿qué es lo que vos querías decir? ¿Querés poner la pantalla? Y Sí. vamos preguntando cosas que ya fuimos viendo en las otras clases, así ¿Se ve? vamos refrescando algunas cosas que ya vimos en otras clases. ¿Lo ven ahí? Se ve perfecto. Bueno. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir qué es el área vascular de Treves? Yo lo había dado. El área vascular de Treves es un área que está delimitada por... es un área avascular que está delimitada por la unión de dos arterias, que sería la ilial recurrente, que es rama de la iliobiseco-apendiculocólica, y esa es la ilial recurrente, y después tenemos la última cólica. ilial. Claro. Bien, dale, sí. Bueno, y ahí es cuando se juntan las dos, y esa sería el área vascular de Treves. Bien, que ahí lo Pero importante no de tengo ese ahí cómo área... mostrar, es que no tiene vascularización, por ende no podemos hacer una resección a ese nivel, porque lo que dejaríamos lo que sería la válvula iliocecal sin irrigación y no podríamos hacer ni una estomosis ni nada ahí. Bien, y en general esa fosa que se arma ahí es donde se apoya quién. El apéndice. Bien, muy bien. Bueno, otra cosa, ya que estábamos hablando de colectomías derechas, había un tronco venoso bastante conocido por nosotros ya, que podíamos lesionar. ¿Alguien se acuerda cuál era? El El de Henle. Henle. Bien, ¿y alguien se acuerda cómo estaba formado? Vena gástrica. Tenés que ir a lo venoso, pero... Ahí está. Estaba La tratando de... vena gastropiploica derecha, la cólica derecha y la pancreático-duodenal superior anterior o anterior superior. La cólica derecha y la pancreatodenal. Sí. Acá. ¿No? ¿Está acá? No. Cólica Sí, derecha. estoy acá. Esto con esto, con esto. O sea, la gastropiploica es la derecha, la cólica derecha, que no la encuentro acá. Acá está. Bueno, ven mi cursor. No. Duodenal. Sí, es que no sé, les toco, se les toca yo. Ok, listo. Bien. ¿Algo más? ¿Hoy estás hablando? No estoy hablando, pensé que seguían hablando. No sé si alguien quiere decir algo más, no sé. No me acuerdo muy bien qué había dicho. Pero... Para mí había otra cosa importante que me parece. Fede, ¿estás por ahí? Fede Casoni. Bueno, Fede, ¿vos te acordás que habías dado una clase sobre, no me acuerdo bien, sobre áreas del colon que estaban menos vascularizadas? Por ejemplo, no me acuerdo cuál era. Me acuerdo lo que no Sobre dije. todo cuando se unen estos terrenos vasculares, son terrenos pobremente irrigados y por eso no se tienen que hacer anastomosis en esas zonas, o así se dice. Uno es el ciego, el otro es el ángulo esplénico y el sigma. Tienen nombres propios, no me los acuerdo, los tengo en una foto, pero no viene al caso, son nombres alemanes y no importan. Pero por ahí algo para agregar también, que la cólica derecha suele ser bastante inconstante, hasta en la mitad de los casos no está. Por eso el colon derecho es un lugar malo, de mala irrigación en su generalidad, en realidad. Pero bueno, puede estar, hay que buscarla cuando haces la disección. Pero puede estar, como no, en la mitad de los casos no está. Por eso los lugares un poquito más prolijos, lo que hacen es, se fijan todo eso, de eso siempre habla Vero, leyenda. Se fijan muy bien en la parte vascular, en la tomografía de estadificación, para saber con qué se van a encontrar.
cuántos troncos grandes tienen, a qué altura están, entonces planean mejor la cirugía. Claro. Planean bueno. mejor la cirugía. Sí. Y otra Y cosa eso lo hace ahora- mucho, y después lo de teñir la vasculatura, sobre todo para preservar el arco, la arteria marginal, en realidad también, con el azul de indocianina también lo usan bastante para cuando haces la Verde. sección y la anastomosis, preservar el arco para poder ver que esa anastomosis va a estar bien irrigada. Los ángulos los puntos que dijo Fede, creo que el que está en el ángulo esplénico se llama de Griffith, y el del ángulo, sí. el del sigmoides no me puedo acordar, es más largo el nombre, pero ya ¿Ves lo voy a que cómo encontrar. lo pintan? O sea, ¿dónde le ponen el Se verde? inyecta US. Igual, Y creo que esto está no va a en dar una venoso. clase de colacho, pero está bueno. El verde de indocianina se puede usar de dos formas. Para evaluar irrigación, o sea, que te sirve, entre otras cosas, para ver que una anastomosis quede bien irrigada. La podés hacer antes o después de seccionar y hacer la anastomosis, que ahí es endovenoso. Y la otra es intratumoral o peritumoral, como el azul patente en el ganglio centinela, que es justamente para ver ganglios. O sea, Mira. tiene esas dos utilidades, digamos. O lo usás en la lesión o lo usás intravascular. Muy bueno. Y hay una tercera que es utilizarlo, esto ya no me acuerdo con cuántas horas de anticipación para ver las metástasis, porque filtra más lento, entonces queda pintado por más tiempo. Cuando lo usás para la anatomosis, como dijo Vero o como dijo recién Mechi, lo usás 1 minuto y medio más o menos antes de que llegue a la anastomosis, que es lo que tarda en recorrer el torrente sanguíneo. Sí, le dice al anestesiólogo que le pase, no me acuerdo de la dilución, era poquito, y se lo pasa y en nada ya lo tenés ahí pintando. Con el filtro Perdón, y especial esto- que tiene la cámara del áparo, lo podés ver. Claro, por si alguien nunca vio, no es que no tiñe nada. Necesitas tener la cámara con el filtro para que se vea, ¿sí? No es que se tiñe de verde. Digamos. Claro. Exactamente. No se ve, lo ve el filtro. Igual de todo esto, como les adelanté el otro día, está en curso en tratativas avanzadas una especie de cursito con este tipo que trabaja en Cleveland, así que Claro. ahí nos desbordaremos más. Genial. Tratativas avanzadas, naciste para ser político. La biliar lo habías visto también vos, ¿no, Facu? Yo no hice biliar. Perdón, Para la vía biliar también. también ahí directamente pinchan como si fuese una colecisto con la angiografía y se ve el árbol biliar. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo sobre esto. A mí me quedó una cosa, no quiero interrumpir, no es que habían dicho lo de pasar la sonda cerca del colon para preservar la irrigación y demás. Eso se hace siempre. Es solo para limpiar la zona donde vas a hacer la anastomosis o la sección, pero lo importante que por ahí nosotros no vemos, que como crítica en la cirugía oncológica, es el triángulo de meso que te llevas después, de ese lugar donde marcaste para hacer la sección, cuánto bajás y cuánto te vas a la base del vaso. Ahí va a estar, digamos, cuántos ganglios te lleves y qué tanto, si vas a hacer de 1, de 2 o de 3, en principio de 3 no está indicado, no está comprobado que tenga algún beneficio, pero si el de 2 tenés que ir a la base de la arteria, en este caso de la cólica, la iliobiseco, o si estás en una izquierda, o como hicimos la otra vez, una izquierda alta, que ahí en esta foto se ve bien por qué se puede hacer una izquierda alta, por cómo se ven los vasos, pero el triángulo tiene que ir a la base. Si vos haces las dos marcas y te vas pegadito al colon con el LigaSure, te vas a llevar solo los de 1 y la verdad que no es oncológica. A pesar de que después te dé la cantidad. Porque suele dar igual la cantidad porque los pericolónicos son un montón. No sé si... Sí, esas resecciones sin triángulo se hacen en la patología inflamatoria o ese tipo de resecciones, o en una perforación como la de ayer, que no hace falta llevarse la cadena ganglionar, obviamente. Claro, yo siempre me acuerdo de una brida, me acuerdo que había necrosado una parte y Valde me dice, andate cerquita, total no nos teníamos que llevar porque no Claro. falta. Claro. Porque vos En la inflamatoria intestinal también se opera así. No se va a ver mi mouse, pero vos tenés que hacer el triángulo de los dos lugares donde vas a disecar hacia la base del vaso. Que en todo ese transcurso van a estar esos ganglios que se ven muy bien en este esquema. Sería la base y acá, así, por ejemplo. Claro, exacto. Claramente, cuanto más cerca de la base estés, más riesgo a presionar un vaso de mayor calibre tenés. Igual. En verdad, el vértice. Claro. Cuando más lejos te vayas de la base, tu vértice queda más Eso. cerca de un gran vaso. Claro, eso. Eso que dijiste vos recién.
Claro, pero deberías controlar el vaso, digamos, en la base y después hacer toda la sección del meso, viste que lo marcas Claro. con el... Pero bueno, eso. Bueno. Bueno, Y no fue tan grave, embrio, ¿o no? Ahí le mandé la foto donde están los nombres. Su deck es el ángulo de